Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Los invito a que sigan mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también pueden encontrar las fuentes que utilizo en este video en la descripción. En los últimos años ha habido un incremento en la cantidad de videojuegos que se venden en formato digital. Esto quiere decir videojuegos que podemos encontrar en servicios en línea como por ejemplo el PlayStation Store o también el Microsoft Store para los juegos de Xbox o también la Nintendo eShop. No solamente encontramos videojuegos para descargar en estas plataformas, sino también que podemos encontrar ahora códigos, tarjetas de regalo con un código para descargar el juego, pero ya no necesariamente comprar el videojuego en formato físico. Es decir, ya no tenemos que acercarnos a una tienda de videojuegos, hacer una cola y comprar el juego, sino simplemente a veces desde la comodidad de nuestro hogar podemos insertar un código o usar nuestra tarjeta de crédito y ya tenemos el videojuego descargándose en nuestra consola. Y los Game Studies poco a poco están empezando a preguntarse cómo es este tema de los formatos, de la medialidad de los videojuegos, sea en formato físico o sea en formato digital, y las preferencias en los jugadores. Es decir, por qué ciertos jugadores quieren este formato y no necesariamente el otro. Y lo interesante en este tema y en los Game Studies es que es un estudio, es un tema que recién se está observando. Es decir, todavía no existe mucha investigación y cuando ocurre este tema, a veces uno tiene que recurrir a otras fuentes para intentar encontrar las respuestas o buscar las preguntas que se están haciendo los jugadores o las personas interesadas. En este caso pueden ser foros, pueden ser artículos en revistas en línea, pueden ser también entradas en blogs. Entonces, en este caso, los Game Studies y otras disciplinas en general pueden utilizar esta información, estas opiniones, estas impresiones de la gente para a partir de eso elaborar métodos científicos y crear artículos científicos sobre ese tema de los Game Studies y la medialidad. Entonces sale la pregunta, ¿por qué algunos jugadores prefieren un formato digital sobre un formato físico? ¿O cuáles son los criterios para que un jugador, una persona prefiera tener un videojuego en una caja, en un cassette o un disco, en comparación de tener solamente un código para descargarlo en su consola? ¿Qué es lo que lleva a algunos jugadores al gusto, a la afinidad por coleccionar, por tener videojuegos en formato físico y no tenerlos digitalmente? ¿Y cuál puede ser en el futuro en el campo de los formatos digitales o físicos en videojuegos? También en el contexto de los indie games, los juegos independientes o de estudios pequeños que a veces tienen un poco más de dificultades para poder conseguir un publisher o poder estar en los estantes de las grandes tiendas de videojuegos, pero que de repente pueden tener otro modo de ser accesibles a través de formatos 100% digitales. El tema de hoy en Game Studies Compact es los Game Studies, los medios físicos y el ownership. El primer artículo que quiero mostrarles es de Teivonen y Sotama del año 2011, con el título sobre cajas, discos y cartuchos, la vida material de los juegos digitales. Ahora, en el año 2011 todavía no había este auge de, por ejemplo, el servicio de cloud gaming o los servicios de suscripción a videojuegos como puede ser el Xbox Game Pass, el PS Now o el Nintendo eShop para descargar juegos. En ese entonces los juegos todavía eran preferidos en un formato más físico porque estaban todavía más accesibles y todavía no había este auge también en estos servicios, y de repente la velocidad en internet tampoco era la más adecuada en ese entonces todavía el formato físico se mantenía como una gran preferencia. Y el artículo habla de que los juegos en formato físico no solamente tienen su valor, digamos, en sus datos, en los datos de juego, en el contenido del juego, sino también en aspectos de identidad, en aspectos de sociabilidad y también de historia. Con identidad habla la investigación que los videojuegos en formato físico hablan un poco sobre la persona, sobre los gustos de esta persona, sobre el perfil de este jugador. Esto es muy interesante porque vemos grandes colecciones de videojuegos en páginas web o en videos, y vemos cómo hay personas que les gusta mostrar su colección, pero de que esta colección también habla un poco sobre su manera de ser, sobre su personalidad. En este punto también la investigación habla cómo los videojuegos en formato físico también pueden crear un ambiente casero, un ambiente de exhibición en lugares domésticos, es decir, en casas, en salas de estudio, y cómo ahí los videojuegos
complementan no solamente su valor como datos, como discos, como información, sino también complementan porque ya pasan a ser una especie de ornamento, pasan a ser más en la medida de que sirven de adorno, sirven de alguna manera para explicar o para dar a entender las preferencias, los gustos, el perfil del jugador o la persona que tiene estos videojuegos. En mi colección tengo, por ejemplo, Ori and the Will of the Wisps en la versión de coleccionista. Entonces yo tengo este videojuego de manera de exposición en mi sala de estudio o en mi sala. Entonces a partir de tener este videojuego, pues este formato físico de videojuego no guardado, sino mostrado cuando tengo visitas, cuando alguien me visita, cuando una persona ve, de alguna manera también da a entender mi perfil como jugador, mis gustos como jugador, mis tendencias como jugador o también como persona de los contenidos que me gustan. Por ejemplo, en el caso de Ori es un juego con una gran carga de una narrativa sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre también la muerte, sobre la amistad y sobre los sentimientos en un contexto de naturaleza. Entonces eso también puede servirme a mí para yo explicar o de la manera de describirme a través de los formatos físicos de los videojuegos. Y la investigación habla cómo en el caso de los juegos retro el formato físico cumple con dos funciones. La primera es de que como ser juegos retro en el caso de Zelda para Nintendo 64 no existe una versión digital del juego que se pueda descargar. Entonces la única manera de tener el juego y de jugarlo era en formato físico. Entonces el jugador guarda el formato físico porque es su único acceso al juego. Y la segunda razón es porque el formato físico de un videojuego también ayuda a explicar la relación del jugador con la historia de ese juego, con su historia personal, una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Viaje a los mejores momentos con ese juego y también dar a entender que el jugador pertenece a este colectivo, a este grupo de personas, de jugadores que jugaban ese juego en ese entonces. Entonces también es una construcción de identidad. El otro punto que toca la investigación es el aspecto de lo social y aquí habla cómo los juegos en formato físico pueden ser intercambiados, pueden ser revendidos, pueden ser comprados y estos resultados de la investigación del 2011 también los encontramos el día de hoy, porque hasta el día de hoy encontramos en páginas de venta, por ejemplo eBay, o encontramos en Facebook, en el Marketplace, diferentes personas que venden y revenden sus juegos. El formato físico habla también del aspecto cómo nosotros a través de un formato físico podemos entrar en contacto con otros jugadores, no solamente en el comercio, sino también en el discutir en foros o en foros de coleccionistas o grupos de coleccionistas sobre estos formatos físicos. A diferencia de los formatos digitales donde no hay esta posibilidad de revender el juego, esta posibilidad digamos, me descargo el juego, lo tengo en mi código, en mi perfil de usuario, pero no lo puedo revender o transferir a otro usuario. Y esa es una diferencia que ya este artículo 2012 encontraba. Y por último también está el aspecto de la historia a través del formato físico del videojuego. Cuando tenemos el formato físico de un juego, en el momento que nosotros volvemos a mirar la caja, buscar el cartucho, mirar también los suplementos que venían, ¿no? Los papelitos, también nosotros de alguna manera recreamos nuestra historia personal con el videojuego cuando recién lo compramos, o también de alguna manera recordamos el año o el momento en el que este videojuego salió, los momentos ligados. El formato físico nos permite una manera de viaje en el tiempo hacia el videojuego y nos permite también nosotros recobrar o recrear memorias personales. Para explicar mejor este último punto, quiero mostrarles el formato físico de Final Fantasy X, que también es uno de mis videojuegos favoritos. Ahora, como yo tengo una afinidad hacia el juego, tengo momentos personales cuando yo disfrutaba este juego, entonces yo al momento de ver la caja, de ver, digamos, el disco, ver los suplementos que estaban adentro, el folleto, el instruction booklet, el disco, entonces yo también tengo una especie de viaje en el tiempo hacia mis momentos con el juego y también puedo recobrar un poco de la historia con este juego. Y también menciona la investigación que los mismos rasgos de uso de los juegos en formato físico ayudan a complementar este aspecto de la historia. Entonces este aspecto de la historia, del viaje personal en el tiempo, también lo encuentro cuando abro el formato físico de la caja, saco el disco, incluso viendo los rayones que tiene el disco, ¿no? Los scratches que puede tener el disco, me doy cuenta de la historia del juego, de la historia que yo he tenido también al momento de meterlo en la consola, ¿no? De meter el disco por la lectora una y otra vez, incluso en el mismo folleto de instrucciones, los rasgos de uso también ayudan a entender un poco mejor
cuál es la historia de este juego también en mi posesión. Entonces es un dato muy interesante cómo en los formatos físicos de los juegos está este aspecto de la historia que no es necesariamente presente en los formatos digitales porque no hay esta fisicalidad. Y la investigación también concluye que en la medida que yo puedo tocar esta caja, ¿no? Con este videojuego puedo ser capaz de decir yo tengo el juego porque yo tengo el disco del juego, tengo el folleto del juego, tengo el juego en mi posesión, entonces sí me puedo sentir dueño del juego. Es decir, hay este elemento del ownership, ser owner, to own something en inglés, ser dueño de algo. Y la investigación en ese entonces también, en el año 2012, se plantea que en los formatos digitales no es necesariamente el caso, o todavía no es el caso, porque uno no es dueño de un formato físico, uno es dueño de un código o es dueño de un acceso a datos, pero no necesariamente del juego. Entonces, la investigación también comenta cómo el ownership puede estar más presente en los formatos físicos de los juegos y no necesariamente en los formatos digitales. La investigación también tanteaba de que los jugadores poco a poco están prefiriendo los formatos digitales también por temas de espacio, porque hemos visto cómo los videojuegos pueden ser un complemento en el hogar, ¿no? Un ornamento, una especie de descripción personal, pero también acaparan espacio. Y también el tema de que en la vida material del juego nosotros podemos perder el acceso al juego, al contenido del juego, si es que le pasa algo a nuestro disco, a nuestro cartucho. Entonces ya no tenemos ese acceso, que en los juegos digitales no es el caso porque tenemos el juego guardado en la consola o en nuestro perfil y podemos descargarlo en cualquier momento. El segundo artículo que quiero mostrarles es el lead del año 2018 con el título El formato del medio importa, las percepciones de los jugadores en formatos físicos versus formatos digitales. Esta investigación es 7 años después, en el año 2018. Ya hay más acceso a los formatos digitales de videojuegos y también hay diferentes servicios online para descargar, como el PS Now, como el Xbox Game Pass, también el Nintendo eShop, el Steam. Entonces hay más acceso hacia los formatos digitales y hay un cambio también porque el internet es más rápido, hay más acceso, más maneras diferentes de descargar los juegos, los jugadores están más confrontados con formatos digitales. Entonces esta investigación también muestra cómo en el tiempo hay más acceso, se prefiere más el formato digital y por qué algunos jugadores quieren un formato digital y por qué otros jugadores quieren un formato físico. En el tema de formatos digitales hay varios criterios que los jugadores prefieren. Estos son la accesibilidad, la conveniencia, la longevidad del videojuego, el espacio y el costo. Por ejemplo, en el caso de los juegos digitales son mucho más accesibles que en los juegos en formato físico porque lo puedes descargar desde la comodidad de tu casa. Digamos que te sientas, usas tu control, entras al PS Now o al Xbox Game Pass y con un par de botones listo, ya tienes descargando el juego y solamente tienes que usar tu tarjeta de crédito y no tienes que ir hacia la tienda a hacer una cola y esperar a regresar a tu casa. En el caso también de la conveniencia es que estos videojuegos están más accesibles porque hay juegos que no están a veces en formato físico, por ejemplo juegos indie o juegos estudios pequeños que a veces no logran llegar a las tiendas grandes. Entonces la manera más rápida y digamos posible de encontrarlos es en internet, es descargándolos por ejemplo por Steam o descargando juegos indie en PlayStation Now que no podríamos encontrar en otro lado. También está el tema de la longevidad, como acabo de mencionar, de que los formatos digitales no se llegan a malograr a diferencia de un disco, ¿no? Yo les mencioné, por ejemplo, en el caso de Final Fantasy, ¿no? Que tenemos el disco, pero que el disco puede perder ya su uso, puede perder sus funciones con el tiempo porque se araña, se raya, entonces ya no lo podemos usar. Y la diferencia con el formato digital es de que el formato digital no se malogra de esa misma manera. Y también está el aspecto del espacio porque los videojuegos en formato digital no acaparan, digamos, mucho espacio y si, por ejemplo, nos mudamos, estamos en un lugar nuevo, tendríamos que buscar otra vez el espacio, tendríamos que también negociar con otras cosas que tenemos en nuestra casa, en nuestra sala de estudio, para ver dónde ponemos nuestros juegos, nuestras cajas y también, por supuesto, el tema del costo. Los formatos digitales, por no tener intermediarios en las tiendas, ¿no? Y no tener que pagar, digamos, los gastos de publicidad en tiendas grandes, la fabricación de cajas de formatos físicos pueden ser más baratos. Y ahora, respecto a los formatos físicos, la investigación encuentra que los jugadores que prefieren los formatos físicos de juegos, es decir, las cajas, los cartuchos, los discos,
lo hacen por los criterios del ciclo de vida de los juegos, también la longevidad, la posibilidad de coleccionarlos y también el ownership, que también mencioné en el primer artículo. En el caso de ciclo de vida nos referimos a que los juegos los podemos revender, los podemos intercambiar, los podemos prestar a nuestros amigos, los podemos prestar a nuestra familia. Entonces el ciclo de vida del juego lo seguimos alargando. No termina solamente cuando lo descargamos, sino que el juego sigue estando en constante movimiento, entonces su ciclo de vida sigue vivo, sigue funcionando. El segundo caso es la longevidad y puede sonar un poco paradójico, ¿no? Porque los juegos físicos también pueden malograrse, pero los juegos físicos a veces no los encontramos en formato digital. Es decir, solamente podemos jugar un juego si es que tenemos el cartucho, si es que tenemos el disco. Y este caso de la longevidad, por ejemplo, lo encontramos en el caso de los cartuchos para Nintendo 64. Por ejemplo, en Yoshi Story, uno de mis juegos favoritos cuando era niño. Entonces la investigación dice que sería difícil o sería muy diferente jugar estos videojuegos, por ejemplo, en un formato digital, en un emulador, porque no es la misma experiencia, tampoco es necesariamente la misma calidad del juego, porque tendríamos que usar controles diferentes, una pantalla diferente, una resolución diferente a la original. Entonces la mejor manera de jugar este juego en su calidad original es a través del formato físico. Entonces es algo que la investigación también encuentra. La investigación también encuentra el tema del ownership, que incluso 7 años después de la primera investigación sigue muy fuerte. Es decir, yo siento que soy dueño del juego porque puedo tocarlo. Siento que soy dueño del juego porque tengo la caja, tengo la caja, tengo también el disco, tengo el manual. Entonces soy dueño del juego, no soy dueño de un código, no soy dueño, digamos, de un dato abstracto que está en un servidor. Entonces soy dueño en la medida que tengo el juego en formato físico. Y también el caso de la parafernalia, es decir, el caso del coleccionismo, el caso de la filatelia, digamos, de videojuegos, que también la investigación encuentra que es una preferencia de los jugadores para el formato físico. Es decir, puedo coleccionar, puedo tener, digamos, una especie de exposición, de exhibición personal de mis juegos, de mis gustos a través de la colección. Y de que esta colección también puede haber en formatos digitales en mi library, ¿no? en mi librería, pero no es lo mismo a tener un formato físico. Por último, la investigación menciona que hay aspectos que a los jugadores no les gusta de un formato, sea digital o físico. Por ejemplo, algunos jugadores mencionan que en los juegos digitales en algún momento ellos podrían perder su acceso a los juegos, por ejemplo, si es que tienen un ban, ¿no? Si es que los banean de sus cuentas, si es que les cortan el acceso a sus cuentas, a sus perfiles de jugador, y también de que cuando es un juego digital el disfrute, la afinidad hacia el juego puede ser un poco más efímera, puede ser un poco menos fuerte, hay menos, digamos, attachment, menos apego hacia el gusto por el juego o hacia ese título, porque ha sido simplemente una mera descarga, un par de botones, entonces el juego se descargó, pero no hay esa misma experiencia. Hacia los juegos en formato físico, algunos jugadores mencionan que un cassette, un cartucho, un disco puede romperse, puede arañarse, entonces simplemente ya se pierde el acceso. Ese es un tema de digamos, de la longevidad, es un tema técnico de los juegos en formato físico, entonces que los jugadores de alguna manera no quieren tener, no quieren vivir, entonces prefieren el formato digital. Este último aspecto es también muy interesante porque nos puede hablar cómo se forma también esta afinidad hacia el coleccionismo, los juegos también en formato físico y juegos nuevos, juegos sellados, juegos que nunca se abrieron, porque de alguna manera es una especie de no solamente un viaje en el tiempo, el tema de la nostalgia, sino también preservar, el tema de la preservación de los videojuegos, que también es otro tema que los Game Studies investigan. Esta investigación también concluye con consejos, con lineamientos que se podrían hacer por parte de los publishers o por parte de los fabricantes de videojuegos o los estudios para poder asegurar más disfrute hacia el formato, sea digital o sea físico. Por ejemplo, que podríamos tener librerías o bibliotecas en línea donde podemos de alguna manera exhibir, ¿no?, un showcase de nuestros diferentes videojuegos, nuestros diferentes títulos que hemos descargado, para darle una especie también de aspecto de coleccionismo o aspecto de ownership a nuestros videojuegos.
y también de que los formatos digitales de los juegos también puedan ser intercambiables, se pueda revender una licencia de juego, se pueda revender de repente un juego que me descargué y se lo quiero dar a otra persona, y eso también podría darle otra vez un ownership al jugador, es decir, sentir que el jugador realmente es dueño del juego y no de un código. En estas dos investigaciones vemos que este concepto de ser dueño, de ser owner, ¿no? To own something en inglés, en un videojuego es muy interesante y persiste incluso en los años. Entonces, en el futuro también posiblemente tengamos esta pregunta cuando hablemos de formatos digitales o físicos: ¿qué tan dueños se sienten los jugadores si tienen un juego 100% digital? Y si alguna vez ese ownership para un formato digital va a poder ser el mismo que en un formato físico, como en un cartucho o en un disco de juego. La tercera fuente que les quiero mostrar lleva el nombre de El futuro de la distribución de juegos. Ahora, este no es un artículo científico, es más que todo una opinión de un autor que se encuentra en parte de los ebooks de The Future of Gaming. Cuando no hay fuentes científicas que nos ayuden a seguir entendiendo un tema con bases, digamos, científicas de investigación, otra fuente pueden ser las opiniones de diferentes personas, pueden ser artículos en revistas en línea, pueden ser foros, pero que de alguna manera siempre nos dan una información que nos puede servir para continuar investigando, porque las opiniones de las personas que entienden el tema, que viven el tema, que tienen una afinidad, siempre sirven y siempre son útiles. Este documento también nos da esta información que buscamos. Este artículo, parte del ebook The Future of Gaming, habla sobre el futuro que podrían tener los juegos físicos y las tiendas, como puede ser por ejemplo GameStop, cuando los juegos digitales pasen a ser todavía más demandados por los jugadores. ¿Cómo podrían verse estas tiendas? ¿Cuál podría ser el futuro de los publishers y los juegos físicos? Y este artículo da opinión de que en el caso de varios juegos físicos o varios juegos de AAA, es decir, juegos que son de estudios grandes, pueden ser por ejemplo Call of Duty, Assassin's Creed, pueden ser Far Cry, tienen que recurrir a expansiones, a DLC, para poder recuperar los gastos de producción, que en la medida que tenemos videojuegos cada vez más complejos, con gráficos más complejos, los costos de producción también son más altos y los requerimientos o los deseos, perdón, de los jugadores también pasan a ser mayores. Entonces los publishers y los estudios de videojuegos cada vez están más bajo presión de entregar un título que siempre sea mejor que el otro, pero eso también son grandes costos de producción, de desarrollo, y el artículo habla de cómo con formatos digitales podríamos ahorrarnos el ir al publisher y el tramitar o el hacernos cargo del empaque de videojuegos, la fabricación física, la logística, el contacto con las tiendas, y que esos costos se pueden ahorrar para que los estudios de videojuegos también tengan más budget, más presupuesto para hacer juegos que les gustan. El artículo da el ejemplo de Hellblade: Senua's Sacrifice. Y este juego, viniendo de un estudio pequeño, tiene el nivel de un juego AAA, y cómo así lo logró, ahorrando los costos de producción y encargándose en el estudio de dar un juego en el que ellos tuvieran completa libertad, en los que no se sentían, por ejemplo, presionados o condicionados por el publisher para que el juego tuviera este contenido o fuera por este camino. Cómo llegó el juego a ser conocido a través de, digamos, el boca a boca, de recomendar a amigos, a personas que lo hayan jugado, entonces pasarse el dato, pasarse, digamos, la buena opinión, la buena palabra, y el juego llegó a ser conocido. Y que esto se puede también replicar en muchos otros juegos de indie, y que el futuro de los juegos digitales también puede beneficiar a los indie studios y a los indie games. El artículo también menciona de que el futuro de los juegos digitales tampoco va a prevenir de que existan juegos físicos, y que los juegos físicos van a seguir siendo demandados, van a seguir siendo buscados por jugadores por temas también de coleccionismo, pero también porque los juegos de indie o juegos de estudios pequeños pueden ser tan famosos y pueden ser tan demandados que también van a terminar siendo fabricados en formato físico. Por ejemplo, podríamos hablar de Hollow Knight. Hollow Knight es un juego de un estudio más pequeño, Team Cherry, que de repente no tiene el mismo alcance que un estudio como Ubisoft o como Activision, pero que a través de su gran calidad de juego, a través de los grandes reviews que tuvo el juego, y a través de compartirse también entre jugadores las buenas opiniones, y también estar disponible en línea, fue bastante demandado, tuvo buena acogida, y pasó ahora a fabricarse en formato físico. Y también hay Collector's Editions, hay ediciones especiales, no solamente este juego de Hollow Knight, sino también de varios otros juegos indie que empezaron indie, como puede ser también Celeste, donde también tenemos diferentes ediciones de jugador, o Among Us. Entonces el formato físico no llega a extinguirse, incluso en un futuro donde cada vez hay formatos más digitales,
sino que el formato físico va a seguir siendo demandado, porque también es una manera de nosotros demostrar que tenemos una afinidad a este juego, nos gusta este juego y lo queremos expresar. Y bueno, estas son 3 fuentes que nos ayudan a entender mejor el tema de los formatos físicos y también formatos de videojuegos, y el tema del ownership es también el sentir nosotros como jugadores que somos dueños del juego que hemos comprado o hemos descargado, y cómo este ownership, como esta sensación de ser dueños puede también deberse al formato físico o digital de los videojuegos. Y también podemos entender a través de esas 3 investigaciones que el tema de lo tangible, de la fisicalidad y los formatos físicos o digitales en videojuegos tiene mucho espacio en los Game Studies y puede seguir creciendo, y va a haber más investigación, y también necesita más investigación y también más opiniones, más artículos, más fuentes que nos permitan entender mejor este tema. Es un tema también que tiene que ver con otras disciplinas, por ejemplo, con nuestro gusto, también por lo táctil, por el tocar algo, por el sentir que algo es nuestro, cuando lo podemos tocar, sentir que es el juego mío, que yo soy dueño del juego cuando lo toco. O puede ser que este cambio, esta sensación de ser dueño cambie con el tiempo cuando los formatos sean más digitales y los juegos empiecen a estar más presentes digamos, en servicios en línea como Steam, PS Now, o PlayStation Store o Xbox Game Pass. Y también el tema de cómo nosotros a los formatos físicos en videojuegos les damos un propósito extra, una nueva vida, un nuevo uso. No solamente en su modo de información, ¿no? de disco, de datos que están adentro, sino también le damos una nueva vida al formato físico en la medida que lo usamos como ornamento, como expresión de nuestra afinidad por los videojuegos, lo usamos para la decoración, lo usamos para el coleccionismo. Entonces, como nosotros como personas, ¿no? Como seres humanos en los objetos físicos, en este caso los videojuegos en formato físico, pues ya podemos llamarlo Yoshi Story para Nintendo 64 o Final Fantasy para PlayStation 2 en formato físico, cómo les damos un valor agregado nosotros como personas a un formato físico. Como ese tema también del coleccionismo, de la preservación, lo podemos encontrar en los Game Studies, y hay mucho potencial científico para esto. Les hago recordar que pueden suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact, y también los diferentes segmentos que he hablado en este video, los diferentes artículos y fuentes, los encuentran en el timeline del video. Les deseo a todos un gran día, cuídense mucho y hasta la próxima.